Yo nací en un pueblo de la antigua provincia de Oriente. Hoy pertenece a la provincia de Holguín. El pueblo se llama Mayarí. El 28 de mayo del año 1929. Allí nació mi madre. La familia materna era de allí, la familia mía paterna era de Huines, el pueblo de Huines, aquí en la provincia Habana, hoy provincia Mayabeque. Y muy pequeño me trajeron para acá, para Huines, que fue donde me pasé mi infancia y mi adolescencia. Ahí estuve hasta que me gradué de bachiller en letras, resultando también bachiller eminente. Y ya en el año 46 sí, vine para La Habana para estudiar en la universidad, para graduarme posteriormente de doctor en Derecho y licenciado en Derecho Diplomático y Consular y licenciado en Derecho Administrativo. Bueno, pues estudié en Huines porque yo tenía una tía que estudiaba piano, tocaba su poquito de piano, y mi mamá también, un poquito de piano. Pero nosotros éramos muy amantes de la música. Mi padre se pasaba las noches oyendo la BBC de Londres, donde había programas musicales. Y en casa había un pianola con unos rollos de música, y que había muchos rollos del maestro Ernesto Lecuona. Y me crié en ese ambiente de música, y pues nada, esa fue mi vocación desde pequeño. Bueno, fueron muchos. Al principio, claro, cuando uno es niño, la música que uno escucha es de un carácter más ligero, como eran las obras de Johann Strauss o valses y demás, pero poco a poco, a medida que iba progresando en mis estudios, pues iba siendo más selectivo con los compositores y sus obras, ¿no? Entonces, pues recuerdo que era muy amante, y siempre he seguido siendo amante de la música de Chopin, de Liszt, de Beethoven y por supuesto del padre de la música, Johann Sebastian Bach. De Tchaikovsky, cuyo nombre es Piotr Ilich Tchaikovsky. Yo he interpretado varias veces el concierto más famoso de él, el número 1, en si bemol menor. Lo he interpretado varias veces aquí en La Habana y también a través de nuestra querida isla. Y estudié también, pero que no se ha tocado aquí en Cuba increíblemente, el concierto número 2 en sol mayor, que es precioso, un concierto brillante. Pero sin embargo, por distintas razones, nunca lo pude interpretar, pero es un concierto precioso. De los compositores alemanes, yo hice en el año 1994 una tournée por los países del sur de Alemania, y ahí en el programa yo llevaba obras de Bach y de Beethoven. Increíblemente, en algunos lugares me dijeron que lo que más les había gustado de mi interpretación era la sonata de Beethoven. Digo, en Alemania. En Alemania, bueno, yo eso lo estimé por una parte como un elogio, y por otra parte no tanto elogio, porque no sé en qué concepto tendrían ellos lo demás que yo toqué, pero no. Yo toqué obras cubanas que también las aceptaron muy bien. La amistad con Bola de Nieve se me pierde en los recuerdos, porque fue una amistad de muchos años. Yo no recuerdo dónde fue que yo lo conocí, pero fue un gran amigo mío, Él me admiraba a mí mucho. Yo creo que él fue el que me buscó a mí cuando me escuchó tocar la música de Lecuona.
Bola de Nieve, Ignacio Villa, trabajó mucho con el maestro Ernesto Lecuona y hizo muchas giras internacionales con él. Cuando él me empezó a escuchar la Lecuona, él me buscó para conversar conmigo, hablar sobre Lecuona y demás. Se hizo tan amigo mío que el primer frac que yo tuve fue un frac que me regaló él. Y no fue un frac nuevo, era un frac de él que él usaba, él me lo regaló. Y cada vez que él salía de viaje me decía, oye, voy a salir a tal lugar, necesitas algo que te traiga. Y yo algunas veces le pedía algo, como por ejemplo, yo quería tocar el concierto de Ravel para la mano izquierda. Entonces él se le presentó un viaje por Europa. Y yo le dije, bueno, yo lo que quiero es que tú me traigas la partitura de orquesta del concierto de Ravel. Yo tengo la parte de piano, que me la he estudiado, pero aquí no se puede tocar, porque la partitura que existía aquí, y que creo que debe existir todavía en la Sinfónica, era una partitura que había dejado como regalo el pianista a quien Ravel se la dedicó, Paul Wittgenstein. Entonces, eso sería, el concierto es del año 31, del 1931, y creo que ese concierto lo tocó aquí ese pianista en el año 34, y trajo una partitura, pero la partitura estaba manuscrita, era una fotografía pero manuscrita, no era impresa, pero con las noticas así, las bolitas, eran unas rayitas muy difíciles de leer eso. Y entonces él la dejó aquí como recuerdo, y cuando Bola regresa del viaje, pues me trae con una dedicatoria muy bonita que dice al maestro Uberal Herrera, cuando tenga una palabra muy fuerte que no debo de decirle ahora, para tocar este concierto zurdo. Y realmente tuvo lo que él decía, porque yo la interpreté varias veces aquí, la he interpretado aquí en La Habana, el concierto de Ravel para la mano izquierda. Ernesto Lecuona siempre estuvo en mis programas de recitales, siempre, porque el maestro Lecuona, no podemos olvidar que siempre fue y sigue siendo un ídolo de la música aquí en este país y fuera de este país. Entonces en mi casa yo estudié en un pianola que eran unos rollos que tocaban, hacían accionar el mecanismo del piano por aire, por unos pedales, y en casa había muchos rollos de pianola tocados por Ernesto Lecuona, tocando sus obras y obras que no eran de él. En casa mi mamá era fanática de la música de Lecuona, los programas de cuando él tocaba por radio, el programa, pues en mi casa siempre se oía. Aquí tuve la suerte de conocer a Bola de Nieve y a otros pianistas y músicos que eran contemporáneos de Lecuona y que trabajaron con ellos, por ejemplo, el maestro David Rendón, la pianista Sarita Justiz, Pedrito Fernández, que era su secretario, y un ferviente adorador, porque podemos usar esa palabra, del maestro Lecuona. Es decir, que siempre estuve en contacto con la música de Ernesto Lecuona y mi repertorio era muy grande con sus obras. Entonces, una vez, cuando era jefe de música de la agrupación de conciertos, el compositor García Porrúa
García Porrúa. Sí, me dice, bueno, ¿qué planes tú tienes? Y yo atrevidamente le dije, bueno, el plan que yo tengo ahora es hacer varios recitales con toda la música de piano de Ernesto Lecuona. Claro, cuando aquello yo tenía mucho, pero me faltaba mucha música por aprenderme todavía, ¿no? Entonces, ay, muy buena la idea, que era un plan que yo tenía. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Cuando al trimestre siguiente me programa García Porrúa 3 recitales con la música de Lecuona. Me puse a correr para completar aquellas cosas que me faltaban por tocar, ¿no? Y fue un éxito realmente, porque lo hice en varias oportunidades. Primero en la Biblioteca Nacional, después lo hice en la sala Caturla, pero no la del Amadeo Roldán, sino una sala que había en el templo, no, ni centro tampoco, que estaba en 17 la antigua sinagoga. La sinagoga, exactamente. Esa fue una buena salida de concierto. Ahí lo hice. Después lo hice en Bellas Artes, también ese ciclo de 3 conciertos. Y por último lo hice en Las Tunas. En Las Tunas había, y creo que existe todavía, un gran movimiento clásico. Allí había un señor que era el presidente de los Amigos de la Música, Jesús, no recuerdo el apellido, y entonces él se enteró que yo había hecho eso y me dijo, pues tiene que venirlo a hacer aquí a Las Tunas, y efectivamente fui allí. Por supuesto, siempre que lo hice ha sido con un éxito extraordinario, porque es que la música del maestro Lecuona es muy sincera, no es una música estudiada, es una música que habla al pueblo, es decir, el que le escucha le gusta, no solamente en Cuba. Yo siempre cuento una anécdota, que cuando yo estuve en El Cairo, en un viaje, hice lo que yo siempre hago cada vez que voy de viaje, que es mis primeras visitas son a las casas donde venden música, y allí no fue la excepción. Yo fui allí a la casa y allí me encuentro un álbum que lo tengo con las danzas cubanas de Ernesto Lecuona, cuyo álbum yo tenía, pero por supuesto me fue como un souvenir comprarlo y ponerlo, porque yo siempre ponía en las obras cuando compraba Uberal Herrera Lescano, entonces decía El Cairo con la fecha y ese álbum lo conservo yo con mucho cariño. Pero yo sí recuerdo que al principio todas aquellas personas que ya eran mayores, que ya ninguna existen, que eran muy fanáticas de Lecuona y amigas de Lecuona, decían que cuando yo tocaba lo veían detrás de mí. Yo nunca lo sentí, pero muchas personas, no fue una sola, me decía que lo veían, que él estaba detrás de mí. Yo fui amigo personal del maestro Lecuona. Por desgracia lo perdí en el año 61, que fue la última salida que él estuvo aquí, pero él quería que yo le revisara las partituras editadas por él, que tienen errores, notas equivocadas y cosas. Entonces él quería que yo hiciera ese trabajo. Claro, nunca lo pude hacer porque ya al salir él y morir después en el extranjero ya no lo hice. Pero yo tengo revisada toda la música de Ernesto Lecuona. El contacto con el ballet fue a través de un magnífico músico que me ayudó mucho, me dio el espaldarazo al principio de mi carrera, que se llamó
Enrique González Mantis, director famosísimo y compositor. Él trabajaba, tocaba o dirigía la orquesta cuando Alicia ya bailaba, hacía sus presentaciones con orquesta. Entonces, Mantici me dice, mira, el ballet va a presentar una obra que se llama Concerto, que la coreografía es de Alberto Alonso, hermano de Fernando y cuñado de Alicia. Entonces, ese concierto se llama así el ballet. La música era el concierto número 5 de Bach, que era para piano o para clavicémbalo en aquella época, pero bueno, nosotros se hace actualmente en piano y orquesta de cuerda. Entonces me dijo, hace falta que tú vayas a los ensayos para que tú te familiarices. Claro, yo no tenía experiencia ninguna con la cuestión de baile. Hace falta que tú vayas a los ensayos para que tú veas cómo es la cosa y demás. Y efectivamente ese fue mi primer trabajo con la orquesta, con el ballet de Alicia Alonso. De ahí, en el año ya 61, Manuelito Duchesne, que también fue muy colaborador con el ballet, me dice, Alicia quiere que tú vayas con el ballet a una gira que se va a hacer por varios países de América del Sur. Y ella quiere que tú vayas como pianista. Yo me asusté un poco porque yo hice aquella función, pero yo no había trabajado como pianista, ensayador y para hacer las clases y demás. Entonces me tuve que acercar allá con Lolita Canosa y Clarita Miró, ver cómo era el trabajo, cómo se hacía eso. Y así fui cogiendo experiencia porque poco a poco fui trabajando con ellos y después hice varias giras por todos los países, en aquella época los países del campo socialista. Estuve en México, estuve otra vez en América del Sur y con el ballet hasta el año 63 yo estuve trabajando con el ballet. Y todavía recuerdo que sin estar trabajando ya, Alicia iba a bailar Giselle con un bailarín búlgaro. Y entonces me mandó a decir con Seferino Barrio, el bailarín, me dice, Alicia quiere que tú ensayes con los padedés con ella y el ballet. Y así lo hice, ya yo estaba un poco alejado de eso, pero yo guardo un cariño muy grande y una admiración muy grande por Alicia, por Fernando y por Alberto. Y por el ballet, porque el ballet en sí, ella es una figura, pero el ballet ha mantenido también su categoría y por donde quiera que va, deja una estela muy brillante. El artista siempre tiene proyectos, siempre tiene sueños desde que empieza a aparecer, ¿no? Porque primero yo quiero tocar aquí, yo quisiera tocar esta obra, yo quisiera que fulano me oyera, en fin, siempre uno tiene proyectos. Pero uno de los proyectos más interesantes que yo quise desarrollar fue el haber dejado impresa la música del maestro de Cuona. Tuve la suerte de que la Sociedad General de Autores y Editores de España me viniera a buscar, ya parece que tenían conocimiento de eso, para que yo interpretara. Ellos no querían que fuera otro intérprete, sino yo el que hiciera el primer disco que iba a lanzar
la sociedad autor, así se llamaba, la sociedad de la empresa de grabación de la SGAE en España. Y en el año 95, 95 hice la grabación de los 3 discos, que las hice en España, en una iglesia del pueblo de Cuenca. Ahí unas condiciones magníficas, y allí se hizo la grabación, y después la presentación del disco se hizo por distintas ciudades de España, incluso de Islas Canarias. Donde nunca se hizo fue aquí en Cuba. Increíble. Porque es increíble que aquí en Cuba yo no he hecho ninguna grabación. Nadie, ninguna empresa se ha interesado en que yo haga la grabación. Sin embargo, cuando yo estuve en España la primera vez, yo estuve año y medio, en el año 1957. Allí en España, La Voz de Plata hizo que yo grabara un disco con música de Manuel de Falla y de Ernesto Lecuona. Después, la grabación esta que te hablo de los 3 discos compactos con la música de Lecuona. Y un viaje que hice a Italia, yo estuve en Sicilia, en Palermo. Viaje, allí se interesaron para que yo grabara. Yo no iba dispuesto a grabar sino a tocar nada más, y entonces quisieron que yo hiciera una grabación. Hice una grabación, pero no he tenido noticias qué ha pasado con esa grabación. Te estuve diciendo de que aquí no había interés ninguno en hacer una grabación. Ahora no sé si va a pasar lo mismo con la EGREM, que la EGREM le decía que iba a grabar, después que el piano, que no tenía, en fin, nunca se hizo. Ahora con Colibrí se supone que voy a grabar toda la música para piano de Hubert de Blanc, un compositor muy importante y un cubano de corazón, porque él era holandés, nació en Holanda, en Utrecht, pero toda su vida la dedicó aquí a la cultura cubana. Participó en la creación de la Orquesta Sinfónica, creó el primer conservatorio musical, colaboró con la Caridad del Cerro, compuso una paráfrasis sobre el himno nacional, el himno, bueno, en aquel momento himno bayamés, una paráfrasis con la cual sirvió para recaudar fondos para los mambises aquí en Cuba. En fin, una actividad muy sólida, muy fecunda en cuanto a la cultura. Y él, como cubano, él se casó 2 veces, y las 2 veces fue con una cubana. Con la segunda, tuvo varios hijos con la primera y varios hijos con la segunda. Pero el segundo matrimonio es donde tiene a Margot de Blanc, una excelente pianista, y Olga de Blanc, una compositora y guitarrista y demás. Y ese es el plan que tengo ahora del proyecto, de hacer esa música que no se conoce, y es una música que tiene una factura extraordinaria, de la época romántica, indiscutiblemente, porque Hubert de Blanc nació, si mal no recuerdo, en 1856, es el siglo XIX. Entonces la música es una factura increíble, y es una lástima que no se conozca esa música. Vamos a ver si por fin fructifica. En un homenaje que me hizo la UNEAC
ahora para mis 85 años, yo exhortaba allí a los músicos que había, que debían tocar la música, no solamente lo mismo, es decir, porque hay artistas que ya tocando lo mismo ya tienen garantizado el aplauso. Por ejemplo, si van a tocar la cubana, tocar la malagueña en 3x4, la comparsa, que son las cosas que tienen el aplauso, ¿no? Lo que no se conoce, que es muchas veces hasta más valioso que lo que se conoce. ¿Qué es lo que yo he hecho a través de toda mi vida? Yo he rescatado obras de Laureano Fuentes Pérez, que no se conocen. Cuando joven pertenecía a una sociedad cultural, Nuestro Tiempo, una sociedad progresista, cuyo director era Harold Gramach, en la sección de música, y ahí yo estrené obras de Héctor Angulo, de Carlos Fariñas, de Juan Blanco, de Nilo Rodríguez, de todos aquellos compositores, además de los compositores más antiguos como eran Cervantes y Samuel, e incluso hasta unas obras mías interpreté allí, porque yo no me considero compositor, he escrito algunas cosas, pero el compositor es el compositor el que está dedicado a eso, y eso hace falta tiempo. Yo necesito mi tiempo para estudiar, ¿no? Compongo algunas cosas, pero yo no me considero compositor, aunque el maestro Juan Piñera tiene muy buen concepto, y el maestro Harold Gramach decía: nosotros nos perdimos un gran compositor, él no quiso seguir componiendo. Voy a leer un artículo que transmitió Juan Piñera, uno de los compositores más fecundos y más importantes en estos momentos de Cuba, sobre un concierto que yo tuve, una parte de un concierto. Dice: a título personal consideramos excepcional dentro del breve programa su versión para la mano izquierda de Drume Negrita de Ernesto Grenet. Esto nos hizo recordar que también Uberal Herrera es compositor de muy buen gusto, algo que muchos desconocen. Yo no me considero compositor, pero bueno, he hecho algunas cosas que parece que tienen su mérito, ¿no? Y otra opinión de Piñera. Dice: Uberal Herrera es el músico erudito bañado en la savia de nuestro pueblo. Es decir, porque yo toda la vida, además de todos aquellos compositores de que te he hablado, los universales, que hay que tocarlos, hay que saberlo, además están en los planes de estudio y demás, y son compositores que nadie puede ignorar, sería una estupidez eso, ¿no? La música de los compositores cubanos y latinoamericanos. Yo toda la vida lo he hecho. Y tengo un sobrino maravilloso pianista. Tengo dos sobrinos pianistas. Uno reside en México, Daniel Herrera, y el otro, Yadasny Portillo Herrera, sobrino mío, que también está interesado en difundir la música latinoamericana. Tiene un gran repertorio de música de Villalobos, de Ginastera, de Camargo Guarnieri, de todos esos compositores latinoamericanos. Es una cosa que yo le he tratado de influenciar en mis alumnos, que no han sido pocos. Y mi sobrino también se ha dado cuenta de la importancia que tiene la música cubana y latinoamericana, que esta es nuestra gran patria. Gracias a ustedes, me he sentido muy bien
diciendo cosas que a veces no se dicen, porque está guardada un poco aquí dentro, ¿no? Pero bueno, pero es bueno que se conozca algo.